Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con este fanfic, porque es la leyenda del canal, y falta poco para que termine todo, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Daniel Rolando Herrera Ruiz, Kauri Puyal, Temblor Kaizen, Oliver López Hernández, Xavi P, Alejandro XD, Eliasir Concheño, no sé qué dice, Peola, Rian Sunagua, Sheila Lima Gutiérrez, Adolfo Juan, Ángel Jiménez, Jainer Mora, Ángel Santiago, Carlos Flores Reyes, Fernando Flores, Isabel Cristina Arias, y también a los que dieron estrellas que son Obed Martínez Akatsuki, una estrella, Rodrigo Quiroga, una estrella, Fernando Castro, 10 estrella, André Callao, 80 estrella, Ronin Player, 100 estrellas, Julio Pérez, 100 estrella, y por último, Sadboy López que dio 200 estrellas. Es mi ídolo. Y no os miento, son los mejores del mundo. Y hoy estamos aquí para hacerles un tributo. Que es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. ¡Viva la India! ¡Viva Jesucristo! Y ¡viva Daddy Yankee! Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un Pain solo decía, Konoha, por fin puedo verte con mis propios ojos divinos, pero qué lástima, hoy se decidió que conocerás el dolor verdadero, y será más doloroso que las demás veces que ya has sufrido, decía un Pain que su Rinnegan brillaba con intensidad. Pero unos ojos ya lo estaban viendo, y así Sanma, hay 7 shinobis con capas negras y nubes rojas, y tienen las mismas descripción que mandaron los hermanos Uzumakis, habló un Hyuga Jounin que estaba con seriedad, no me digas, con que el día ha llegado, decía y así que miró hacia su hermano que asintió con confirmación, mientras que hacían que varios Hyugas empezaran a evacuar a los civiles, así como algunos de sus mismos clanes. Pain activó su Rinnegan, y vio que había una gran barrera, veo que están bien preparada para cualquier invasión, pero lastima que no será invadida por cualquier sujeto, soy Pain, el dios del nuevo mundo, hablo Pain que estaba con seriedad, ¿estás seguro de todo esto Pain? Recuerda que ni siquiera Itachi logró entrar, solo nos dieron informes que vieron a varios revividos, y después se marcharon de este lugar. Preguntó Conan mirando hacia su líder que dijo, no creo en las palabras de un traidor como Itachi, recuerda, ya nos ha dado la espalda, respondió Pain con seriedad, y Conan había sentido, pero Pain mandó uno de sus cuerpos para invadir Konoha, pero en la misma Konoha, ya varios aldeanos ya estaban abandonando la aldea, y los más fuertes Jounin estaban listos para el ataque que podría ser Pain, pero el que se encargaba de la barrera dijo, todos, ha entrado el enemigo a la aldea, habló el que se encargaba que nadie entre sin el permiso de su Hokage, desde que me fui al más allá, todos parecen querer decirme, ya no eres importante, habló Tobirama que estaba cruzado de brazos, Hashirama asintió, bueno, lo tuyo lo entendería hermano, después de todo eras amable con cualquiera que no te pudiera ganar. Si tuviera tu poder, haría que todos me teman, créeme, incluso haría un bosque gigantesco para que nadie entre hacia el país del fuego sin mi permiso, así se resolvería todo, de nada, asintió Tobirama con confirmación, eso sería interesante, asintió Fugaku pensando en esa idea, eso no tiene nada que ver, solo harías más enemigos, dijo Hashirama sin interés, sí, pero mis enemigos serían unos cobardes, porque verían de lo que soy capaz de hacer, y en sus pensamientos habría una sola cosa, no molestes a Konoha, y yo le daría la razón, no andaría por ahí buscando pelea, respondió Tobirama que estaba mirando como un shinobi de cabello naranja ya estaba cruzando la barrera, y un Inoichi que estaba en la barrera mando la información, ya está dentro, pero hay solo uno, habló Inoichi que estaba con seriedad.
y todos afilaron su mirada, porque en los informes los pelinaranjas eran 6, pero después el Pain que había entrado en Konoha solo dijo, Kochiose no Jutsu, Jutsu, de invocación, y ahora 7 de Akatsuki estaban en Konoha, aparecieron 7 shinobis de Akatsuki de la nada, tal vez usan una teletransportación, habló Inoichi que después recordó algo, es una invocación, habló el rubio Yamanaka que había leído los informes que enviaron los shinobis de Kumo, y todos asintieron, mientras que empezaron a moverse por toda la aldea. Kusina, nos tenemos que mover, habló Minato que estaba con seriedad, y la pelirroja había sentido con confirmación, mientras que se movían en las sombras, porque su objetivo era solo un shinobi de Akatsuki, todos atentos, el calvo es quien tira proyectiles, habló Tobirama con seriedad. Y varios que podían con ese oponente ya estaban en un grupo, Sakumo, Kakashi, Gai, y también, Rogue con los Akinishi, por el que puede absorber Jutsu, ordenó Tobirama con seriedad, y los nombrados asintieron, Inuzuka por el que puede revivir, no lo dejen tranquilos, y llévense algunos shinobis con ustedes, ordenó nuevamente Tobirama con seriedad, y los nombrados asintieron, Hashirama, tú encárgate del que puede robar información, será fácil para ti, asintió Tobirama con confirmación, porque ese para mí, preguntó Hashirama mirando hacia su hermano que dijo, porque me encargaré del líder, y los Uchijas, irán por el que puede revivir a los idiotas, Tsunade con Mito, irán por el séptimo integrante, estoy seguro que será también un problema, ya tienen sus órdenes, habló Tobirama con seriedad. Quiero combatir con el líder, y también, quiero saber el motivo del por qué hace esto, preguntó Hashirama con seriedad, por esa razón, no quiero que vengas conmigo, porque solo querrás perdonarlo, y no quiero perdonar a nadie hoy, debo de acabar con el mal ahora mismo, antes de que se venga una guerra en donde todos moriremos por culpa de ese individuo que quiere liberar algo que no podrá controlar más adelante, respondió Tobirama con seriedad, pero Hashirama estaba con seriedad también, por favor Mito, llévate a tu marido, hay que acabar con la batalla, dijo Tobirama suspirando, oye, Hashirama vamos, cumple con la misión por primera vez, no estás al mando, ahora está Tsunade, que puso a Tobirama al frente, y cuando todo esté listo, podrás hacerle preguntas si es que Tobirama lo deja vivo, asintió Mito con confirmación. Exactamente, si es que lo dejo vivo, respondió Tobirama con diversión, porque no planeaba dejar a nadie vivo de Akatsuki, pero no lo ves Mito, él no hablará con el enemigo, simplemente lo acabará rápido, habló Hashirama incrédulo, aguarda que, ¿acaso no hay que hacer eso? Preguntó Sasuke confundido, ignóralo Sasuke, tú, sigue mi ejemplo, asintió Tobirama con confirmación, bueno, asintió el Uchiha menor con una media sonrisa, porque en sus pensamientos, hoy iniciaba su camino shinobi, hoy todos conocerían a Sasuke Uchiha, lo cual le gustaba, ese Sasuke, no saben dónde se está metiendo, pero espero que esté bien, decía Mikoto suspirando, pero Fugaku solo asintió para ir hacia el frente, le gustaba cómo hacía las cosas el segundo Hokage, y ahora dudaba de que si Hashirama era todopoderoso. Porque quería hablar con el enemigo que claramente vino para destruirlos, incluso estaba por liberar a una diosa que podría matarlos, pero primero, vendría un Jubi que los devoraría como si fueran golosinas, lo cual era aterrador también, y ellos se movieron hacia su objetivo, pero Tobirama caminó hacia en donde combatiría con el líder de Akatsuki, Hashirama miró hacia Mito que le dijo que obedeciera las órdenes de su hermano, algo que hizo a regañadientes, porque si no lo hacía, Mito lo molería a golpes, pero acabaría rápido con su enemigo, y después iría hacia en donde estaba el líder de Akatsuki para decirle que había formas de llegar a un acuerdo, pero que esta no era la correcta, pero con los Akatsuki, un Pain estaba listo para su juicio divino, pero no sintió ningún chakra en todo el lugar que había aparecido. ¿Qué rayos, esto, qué demonios está pasando? Se supone que esto tenía que estar así, preguntó Pain mirando en todos lados, Conan se había elevado en el cielo, mientras que miraba en todos lados, pero no había ningún shinobi, o también, no había ni siquiera un civil en Konoha, dispersesen, ordenó Pain, y todos salieron en una sola dirección, incluso Conan, pero cuando Pain se quiso mover, un Tobirama que estaba en el techo de una casa, lo estaba mirando con curiosidad, y
estaba sentado, y Pain levantó lentamente su cabeza, y vio a un Tobirama mirándolo con curiosidad, y el albino estaba con un kunai en mano. Tobirama, Senju, no, me disculpo por esa falta de tacto, pero es un gusto conocerte, mi Daime Hokage, habló Pain mirando hacia el albino que dijo, sí, me hubiera gustado también decirte lo mismo. Pero vienes a mi aldea con ganas de hacer cosas que no me gustan, ¿sabes? Tal vez en otro momento podríamos hablar con más calma, o eso se daría bien, con mi hermano, él siempre quiere hacer que todos se puedan dar las manos, ya sabes, todavía existen personas ingenuas en el mundo, respondió Tobirama que estaba con una media sonrisa, y Pain estaba sin emociones, porque Tobirama no le impresionó que él tuviera el Rinnegan en su poder. Parece ser que alguien te dijo sobre mí, ¿verdad? Preguntó Pain mirando hacia un Tobirama que dijo, sí, alguien me dijo algo de ti, pero como dije, nos podríamos dar unas horas para hablar de muchas cosas, pero, sé que no viniste para hablar, estoy seguro que viniste para saber algo que ni siquiera nosotros sabemos, pero eso no entrará por tu cabecita de Akatsuki. Y también, Itachi Uchiha, pasó al más allá, y como era leal a Konoha, ahora tú, te convertiste en una persona no grata para esta aldea que él protegió con su vida, habló Tobirama que encendió su chakra, y Pain afiló su mirada, porque el chakra de Tobirama era monstruoso, algo que jamás pensó ver y sentir en su vida, con que Itachi pasó al más allá, eso sí que me ha impresionado, pero eso no viene al caso ahora, porque después de todo moriría en cualquier momento por mi juicio divino, habló Pain que también encendió su chakra a todo su esplendor. Tobirama solo asintió con diversión, porque las cosas se pusieron un poco interesantes, y se había levantado, mientras que dio un salto hacia el campo de combate, y estaba mirando hacia un Pain que lo miraba sin emociones. Hace mucho que no combato así de serio, solo lo hice cuando me había enfrentado con Izuna Uchiha, y también con Madara, luego de eso también me puse serio con los hermanos Oro y Plata. ¿Algo que quieras decirme antes de que te mate, Pain? Preguntó Tobirama que estaba con seriedad, pero el nombrado no dijo nada, salvo que estaba ahí parado nada más, porque no tenía la intención de atacar primero a Tobirama, que obviamente, no era un don nadie, sabía de lo que era capaz de hacer en combate. Después de todo, era el verdadero autor de todas las técnicas que se usaban hoy en día en batalla para ser shinobi. Si terminamos con tu estúpida vida hoy, las cosas que podrían pasar más adelante, no ocurrirían, decía Tobirama que sacó una etiqueta bomba, y lo lanzó hacia Pain, que solo había activado sus ojos. Y una mini explosión se hizo escuchar. Veo que todo lo que dijeron los chicos de Kumo eran verdad, decía Tobirama que estaba con diversión, pero no se quería confiar con su enemigo. Después de todo, era uno que tenía el Rinnegan, pero Pain solo miró hacia Tobirama con precaución, porque el albino Hokage no le tenía miedo, estaba ahí parado como si todo le diera igual, y después una gran explosión se hizo escuchar. Porque la pelea en otro lugar se estaba dando, y Pain afiló su mirada, porque en otros lugares, él lo estaban cazando rápidamente. Ya veo, ya estaban preparados, pero lo que más me intriga, ¿cómo es que obtuvieron información de mí? Decía Pain que abrió sus ojos. Y dijo, Kumogakure, ustedes están aliados a Kumogakure, gruñó Pain que expulsó mucho chakra, porque ahora todo tenía sentido, no había ningún habitante en este lugar, porque todos ya estaban lejos, y solo se habían quedado los shinobis de Konoha para combatir con su persona, y Pain salió en un estallido de poder hacia Tobirama que lo miró con diversión, porque seguía de brazos cruzados, y varios kunai estaban a su alrededor. Iraishin, decía Pain que miró en todos lados, pero Tobirama solo dijo, Iraishin no Jutsu, pero Pain dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar. Pero Tobirama apareció lejos del lugar. Veo que sabes de lo que soy capaz de hacer, Pain, decía Tobirama que lo miró con diversión. Uno más de eso, y pasarán 5 segundos antes de que se pueda activar esa técnica. Parece ser que no puede mantenerlo por mucho tiempo, decía Tobirama con diversión. Hablas mucho, mi Daime, te respetaría más, si fueras Hashirama, pero no lo eres. Habló Pain que estaba mirando hacia Tobirama que dio una sonrisa, y ahora había 10 de él, y todos con una katana, y ya estaban cerca de Pain que estaba sorprendido por eso, y miró debajo de él, porque había más kunai enterrados,
rayos, no me compares con él, Nimpo, Iraishi no Jutsu, tsunami triturador, habló Tobirama con seriedad, y Pain lo habían descuartizado como si nada, y solo se podía ver sangre en el lugar, y Nagato del otro lado abrió sus ojos con incredulidad. Me venció, eso fue rápido, decía Nagato que estaba incrédulo por lo que estaba pasando. Y miró hacia el agua del poder, pero se había centrado en los demás Pain que todavía estaban en Konoha, pero Tobirama miró hacia la cabeza de su enemigo, y el ojo que tenía en su poder, era solo una réplica nada más, como lo dijeron los niños, solo son cuerpos que estaban siendo usados, lo que significa que el verdadero heredero del Rinnegan está en algún otro lugar, decía Tobirama que se quiso ir, pero miró hacia Pain, y lo había sellado en un pergamino, y ahora sí, se había marchado del lugar, pero un enmascarado estaba sorprendido por lo que había pasado. Pain perdió, eso no tiene sentido, decía el enmascarado sorprendido por lo que estaba pasando, pero un Inoichi dijo, Minato, mensaje para ti, no, para ambos, hay un chakra más, es uno muy fuerte, y también, su firma de chakra es algo que no tiene sentido. Porque no parece un humano normal, habló Inoichi que estaba con seriedad, pero otra voz habló, un enmascarado, y era un Hyuga que estaba con seriedad también, y Kusina con Minato que estaban saltando a toda velocidad. Rápidamente se impulsaron hacia una pared de una casa, y después, se impulsaron hacia en donde estaba su enemigo, porque era quien había arruinado su familia. Minato sacó sus kunai, y Kusina su katana. Naruto, Menma, les llevaré la cabeza de Madara, dijeron ambos Namikaze que estaban impulsándose hacia la batalla, pero con los demás Pain. Una Shirama dijo, oye, ¿por qué haces esto? Decía Shirama que ya tenía sometido al Pain que estaba mirándolo sin emociones, y decía, porque este mundo solo está corrompido, no hay paz, y los que la proclaman, también hacen la misma guerra. Habló el Pain que podía sacar información, pero debe de haber una forma en la que todos podamos llevarnos bien, decía Shirama que solo escuchó, Iraishi no Jutsu, y el Pain fue descuartizado por completo, y después lo habían sellado. Tengo que hacer todo el trabajo, decía Tobirama suspirando. Tobirama, gruñó a Shirama con furia, ¿qué, acaso no querías que lo matara? Eso no tiene sentido, es un enemigo, no tengo tiempo que perder con él, respondió Tobirama que empezó a correr hacia otra dirección, pero Mito dijo, ¿acaso venció al otro sujeto, el que parecía el líder? Preguntó Mito sorprendida, y después ambos siguieron hacia en donde corría Tobirama, porque los otros Pain estaban corriendo para no ser capturado. Pero con Nagato, rayos, otro de los Pain ha caído, y también fue de la mano de Tobirama Senju. Ese sujeto no habla, simplemente no quiere escuchar las razones de mi poder divino, decía Pain que miraba nuevamente hacia el agua del poder, pero después, vio como un Tobirama veía a una Konan con diversión. Tobirama detente, decía Shirama con seriedad, estás loco, mataré a todos los que quieran provocar una guerra. Iraishi no Jutsu, decía Tobirama riendo, y varios kunai se habían elevado hacia Konan que se había horrorizado, pero un Shodai dijo, Mokuton, y los kunai fueron clavados en los árboles que salieron de la nada. Pero qué rayos, ¿de quién parte estás tú? Preguntó Tobirama molesto. Solo déjame hablar con ella, dijo a Shirama con seriedad. Está bien, habla, respondió Tobirama sin interés. Mito miraba hacia su marido incrédula, pero Konan miraba hacia quienes estaban discutiendo. Pensé que moriría, decía Konan internamente. Ahí va, dijo Sasuke con diversión, porque había tirado un kunai de Tobirama, y Konan abrió sus ojos incrédula. Hashirama hizo unas posiciones de manos, pero Tobirama le había dado una patada giratoria, y después se había teletransportado hacia Konan, que ya veía un kunai en todo su cuello, pero un pelinaranja se había interpuesto en el ataque, y lo habían decapitado. Maldita sea, demore unos segundos por culpa de Hashirama, decía Tobirama con furia, y siguió corriendo hacia en donde se había marchado Konan, y Sasuke corrió hacia el Pain que estaba decapitado, y lo había sellado. Vamos por los demás, decían los shinobis de Konoha que estaban corriendo hacia en donde volaba la kunoichi de Akatsuki, pero Hashirama estaba levantándose con mucho dolor.
y dijo, ¿viste eso? Tobirama me ha atacado, decía Asirama incrédulo, y en su cara había, ¿cómo me pudo hacer eso? ¿Acaso te escuchas, Asirama? Hay que acabar con el enemigo, ¿qué te pasa? Preguntó Mito mirando hacia Asirama, que era alguien que no comprendía, pero una información llegó hacia ellos. Un enmascarado está en Konoha, Minato con Kusina dicen que es Madara. Rayos, dijo Mito internamente, pero Asirama dijo, Madara, y después desapareció en un Shunshin. Este idiota, decía Mito que desapareció en un Shunshin también, pero con Tobirama, ¿no que no viniste a este lugar para destruirlo? Preguntó el segundo Hokage mirando hacia Konan, que estaba volando por su vida, porque si se quedaba, la matarían, pero varias invocaciones empezaron a salir, pero así como aparecieron, también desaparecieron, y Nagato del otro lado estaba con furia, porque nada de lo que hacía, le salía bien, lo cual le frustraba. Porque ya no quedaba nada de sus cuerpos, el que podía lanzar proyectiles fue aniquilado fácilmente por Kakashi y Sakumo, incluso estaban los otros, y en el mismo instante acabaron con el que podía absorber el chakra, luego de eso siguió el que podía revivir a los Pain, luego fue el Pain que era como el líder, y después el que podía invocar, luego el que podía robar información. No tengo más opción, decía Nagato, que se había tomado el agua del poder, y abrió sus ojos muy grandes, porque el chakra que estaba entrando lo quemaba, pero vio como sus piernas estaban restaurándose rápidamente, algo que le estaba gustando, y estaba con diversión, y mentalmente dijo, Konan, toma el agua del poder, todos tus problemas se resolverán. Habló Nagato, que estaba con seriedad. Y Konan sacó una botella, y se había bebido el líquido que tenía dentro, y su chakra se había incrementado, y salió de Konoha a toda velocidad. Pero qué rayos, decía Tobirama sorprendido, pero con un enmascarado, veo que sí confiaron en mis palabras. Qué bueno, decía el autoproclamado Madara, que vio una katana pasar cerca de su cabeza, él lo dejaría pasar sin problemas, pero en unos microsegundos vio como su máscara estaba siendo cortado, algo que sí lo había alterado, porque si seguía parado, lo dividirían en dos, y se había agachado rápidamente, pero ya estaba viendo un Rasengan en toda su cara. Pero qué rayos, decía el enmascarado con incredulidad, y activó sus ojos, pero aún así, el Rasengan lo había tocado en combate, porque Minato dijo, Rasengan, y el enmascarado salió volando mientras decía, y chocó con varios escombros en el proceso, y solo se pudo escuchar, rum. Rayos, vio como mi katana lo mataría, gruñó Kusina mirando hacia una sola dirección. Minato estaba mirando hacia en donde estaba Madara. Levántate, Madara, gruñó Minato con furia. Malditos, decía el enmascarado, que se había levantado lentamente, y Kusina se había llenado de odio al instante, mientras que su chakra se fue por las nubes. Madara, por fin, este día lo he esperado, no sabes cuánto deseé esto, arruinaste mi vida, gritó Kusina, que expulsó mucho chakra, mientras tenía 9 colas de poder en su cuerpo, y Minato no se había alejado de ella, porque ambos estaban mirando hacia un enmascarado que decía, me creerían si les digo que yo no era el que les hizo cosas en la liberación del Kyuubi, sino otra persona. Preguntó el enmascarado con diversión, pero Kusina con Minato se prepararon para el combate. Eso es un no, pero qué mal momento para llevar la máscara, decía el de Akatsuki divertido, pero el enmascarado miró hacia un Asirama que había llegado al combate. En los informes decían que Asirama era un idiota, a ver si es verdad, decía el enmascarado, que dijo, Asirama, amigo, ayúdame, no quieren escuchar razones, decía el enmascarado con la voz quebrada. Alto, dijo Asirama con seriedad, y Minato con Kusina lo miraron incrédulos. Podemos hablar, decía Asirama, que caminaba lentamente hacia el campo de combate. ¿Qué dijiste?, preguntó Kusina con sus ojos muertos. Incluso Minato estaba de la misma manera. Sé que es doloroso, pero podemos dialogar, decía Asirama, que recibió un puñetazo con mucho chakra. Y el enmascarado estaba incrédulo por lo que estaba viendo, porque Asirama pasó cerca de él, y se comió varios escombros en el proceso. No estás en tu tiempo, Asirama, gruñó Kusina con odio. ¿Cómo puedes hacerle eso al Shodai? Qué irrespetuosa Kunoichi, decía el enmascarado cruzado de brazos, y parecía decepcionado de Kusina, y la nombrada lo miró con furia. No me mates, Kusina-san, decía el enmascarado divertido, pero sintió algo arriba de él. Dijo el enmascarado incrédulo, porque un Minato dijo, Futon, Rasen Shuriken, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum.
pero vio que había un dragón de madera interceptando la técnica de Minato. Hashirama, gritó Minato con odio hacia el Shodai que estaba estorbando en su batalla. Hashirama, basta, ¿qué rayos estás haciendo? Gritó Mito molesta con el Shodai que dijo, podemos solucionar esto, y un Tobirama que estaba viendo eso, se tiraba de sus cabellos con irritación, ¿qué rayos estás haciendo, imbécil? ¿Acaso eres un ser que le gusta a los hombres? ¿Tanto te gusta Madara, idiota? ¿Acaso se hicieron cariño antes? Decía Tobirama molesto. Uakala, decía Sasuke mirando hacia Hashirama, que decía, no lo entenderías, si frenamos esto, todo se solucionará, hoy es el día en que todo debe de terminar, respondió Hashirama que estaba mirando hacia Kusina, que estaba con un chakra Biju, y dijo, apártate del lugar, y lo apuntaba con su katana, amigo, qué bueno que estés de mi lado, decía Madara asintiendo, pero Hashirama dijo, hablaremos de todo esto, pero aquí se acaba todo, respondió Hashirama con seriedad. Claro, lo que tú digas, Hashirama, lo que tú digas, respondió el enmascarado que estaba con diversión, y no parecía estar afectado por las miradas de odio que le dirigían, pero Minato con Kusina se pusieron en una postura de combate, ellos no veían a Hashirama con Madara, veían a sus hijos que se fueron de sus vidas, la cabeza de Madara, era una llave para que ellos los miraran como sus padres. Apártate, gritaron ambos con odio hacia Hashirama, esto se puede arreglar, respondió Hashirama con seriedad. No, dijo Tobirama que hizo una posición de manos, porque dijo, Iraisi no Jutsu, y el suelo se había iluminado. ¿Qué? Dijo Hashirama sorprendido, porque fue teletransportado hacia otro lado, y el enmascarado estaba ahora solo, y Minato con Kusina ya estaban cerca de él. Ja, que bien están combatiendo. Yondaime, Uzumaki Kusina, respondió el enmascarado que encendió su Sharingan, y ambos Namikaze salieron volando mientras decían, demonios, esto no puede estar pasando, decía Tobirama molesto, porque sabía que cuando Minato hizo el Rasen Shuriken, el enmascarado estaba perdido, porque incluso en ese mismo instante trató de protegerse por el miedo de la técnica que hizo el Yondaime, pero Hashirama lo había interceptado. Tobirama, ¿cómo te atreves? Decía Hashirama que le dieron una bofetada y era Mito, y Hashirama lo miró incrédulo, ¿qué es lo que te pasa, a ti? Gruñó Mito mirando hacia Hashirama que seguía choqueado por la bofetada que le dieron. Hay que terminar con la pelea, pero solo te sabes interponer con unos ideales que solo llevaron a muchas guerras. Habló Mito mirando hacia Hashirama que se tocó su mejilla sorprendido, pero el enmascarado dijo, vamos, Mito, no hay por qué regañarlo tanto, solo quería hablar conmigo, ¿qué hay de malo en eso? Decía el enmascarado con diversión, y Mito lo miró con seriedad, pero en otro lugar, un Menma abrió sus ojos, y Naruto estaba sentado nada más, mientras meditaba, y Menma quería decirle algo, pero no se animaba a decirlo, pero un Shadow que había salido para respirar aire dijo, sí, es como piensas, el idiota de Asura quiere poner su autoridad todavía, y con la poca alma que todavía tenía, logró ir hacia el Shodai, el amante de Madara, respondió Shadow que estaba con diversión, solo espero que estén bien, decía Menma que estaba sentado, y sus compañeros estaban mirando desde la distancia. Porque Naruto seguía meditando, y todo Kumo estaba de la misma manera, incluso el Raikage estaba meditando, porque se alimentaban del chakra de Naruto, que les incrementaba el chakra. Menma dejó de mandar chakra, porque no se podía concentrar, estaba más pendiente a la pelea que estaba en Konoha, porque había aparecido el enmascarado, pero volviendo hacia Konoha, un enmascarado decía, mira cuántos rostros conocidos, menos tú, no te conozco, habló el enmascarado mirando hacia Sasuke, que lo miró molesto, pero Tobirama estaba con seriedad, porque el enmascarado no se sentía amenazado por ellos, pero sí sabía que lo podrían hacer daño de muchas maneras si se descuidaba. Muy bien tu fachada de que nada te puede perturbar, pero, si no fuera por Hashirama, estarías muerto por la técnica del Yondaime, habló Tobirama que estaba mirando hacia el enmascarado que se había puesto serio, porque eso era verdad, vio con su Sharingan como los átomos del lugar estaban desapareciendo, y solo pudo decir, mierda, ¿cómo me pude descuidar de una técnica así de peligroso? Y defenderse era algo que no podía hacer, pero gracias a una Hashirama se había salvado, y ahora nuevamente veía como Minato con Kusina se levantaban lentamente del ataque que le hicieron, con
controlen al idiota de Hashirama, acabaremos con esto de una vez por todas, decía Tobirama que corrió hacia la batalla, esta vez no será un juego, decía el enmascarado que se puso serio también, y dos kunai ya estaban cerca de su persona, y después aparecieron Tobirama con Minato, que ya estaban listos para acabar con Madara, que rápidamente dio una patada hacia los Hokages, que nuevamente usaron el Iraizin para no ser tocado. Demonios, son rápidos, decía el enmascarado que ya veía unas cadenas cerca de su cara, y dio un giro poderoso, y después empezó a correr a toda velocidad, y después aparecieron 4 Uchihas que dijeron, Katon, Goukamekiaku, demonios, gritó el enmascarado que se tuvo que proteger del jutsu, porque una gran explosión se hizo escuchar, rum. Mikoto, Shisui, Fugaku con Sasuke estaban mirando la gran explosión que hicieron, pero el enmascarado dio un salto para que las llamas no lo hicieran daño. Rayos, eso me dolió, decía el enmascarado que estaba con seriedad, y cuando quiso hacer algo, solo había escuchado, Hakekuso, Nani, dijo el enmascarado que recibió el jutsu de lleno nuevamente. Y chocó con varios escombros en el proceso, y solo se pudo escuchar, rum. Y Kusina ya estaba bajando a toda velocidad. Muere, dijo la pelirroja con furia, esto está mal, decía el enmascarado que rápidamente se había apartado del ataque, pero Minato ya estaba con un kunai en mano para acabar con su vida. Demonios, no puedo defenderme, decía el enmascarado que solo pudo decir, Izanagi, porque lo habían liquidado, pero su cuerpo empezó a desaparecer como si nada, pero que, dijeron todos incrédulo, Izanagi, gruñó Tobirama con furia, pero el enmascarado estaba en un alejado lugar mientras decía, qué bueno que traje otros ojos, eso fue intenso, asintió el enmascarado que después dijo, mueran, Bijudama. Y todos vieron eso con incredulidad, pero Kusina dio un grito poderoso mientras decía también, Bijudama, e hizo un gran desastre por todo el campo de combate, todos prepárense para la colisión de poderes, gritó Tobirama con seriedad, y todos estaban atentos a todo lo que podría pasar, porque una gran explosión se hizo escuchar, rum. Estoy perdido, debí traer mis ojos, decía el enmascarado con incredulidad, porque Kusina estaba con una gran sonrisa. Madara, muere, gritó Kusina con locura, porque nuevamente dijo, Bijudama, pero lo lanzó hacia Minato. ¿Qué rayos? Decía el enmascarado divertido, pero vio como Minato hacía que la Bijudama desapareciera, y eso hizo que el enmascarado abra sus ojos muy grandes, y miró detrás de él, porque ahí estaba un kunai, pero cuando hizo eso, preguntó el enmascarado con incredulidad, porque de ahí salió la Bijudama, y dio de lleno en el enmascarado que dijo, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Pero rápidamente desapareció, y todos cayeron secamente en el suelo, menos los que tenían un gran chakra. Me preguntaba cuándo vendrías, decía el enmascarado que vio a un pelirrojo que estaba caminando lentamente hacia el campo de combate, otra persona arruinando mi pelea, decía Kusina mirando hacia un pelirrojo que estaba con seriedad, no hay por qué sentirse así de frustrado, puede que tengan algunos rencores con él, pero ahora que yo estoy aquí, puedo decirte que sus pecados están perdonados, incluso los tuyos, Uzumaki Kusina, no hay por qué seguir con el combate, porque cuando haga el nuevo mundo, todo lo que desees, se te será concedido. Hablo Pain que ahora tenía un aura poderoso. ¿Puedes darnos lo que queremos?, preguntaron Minato con Kusina mirando hacia Pain, que asintió como si él pudiera cumplir cualquier deseo. ¿Puedes regresar el tiempo?, preguntó Kusina que estaba con el manto de un Biju, y Pain no pudo decir nada. Si puedes hacer eso, te seguiremos, habló Minato que estaba sin emociones, y todos los de Konoha estaban mirando hacia la pareja Namikaze. ¿Volver en el tiempo? ¿Qué hay atrás?, preguntaron algunos que no entendían nada, pero los que sí entendían, solo dijeron, sus hijos, y todos quedaron impactados, pero Pain dijo, no se puede hablar con ustedes, y estaba enojado, solo diles, eso es imposible, dijo Madara sin interés, y Pain lo miró molesto, y con un solo dedo, hizo que Madara se comiera el suelo, porque una gran explosión se hizo escuchar, rum.
Gritó Madara con mucho dolor, recibió una Bigudama en toda su persona, y casi lo extermina, y ahora estaba recibiendo un ataque directo de Nagato. Eso te pasa por insultar mis poderes, decía Nagato con seriedad, si no estuviera lastimado, te mataría. Gruñó Madara hacia Nagato que dijo, no puedes matar a un dios, eso no se puede hacer, lo decía mirando hacia sus enemigos. Oye, Mito, ¿qué rayos me pasa? Últimamente algo entra en mi cabeza, y me dice cosas, decía Shirama que le dolía su cabeza, y Mito lo miró con curiosidad, pero después tocó su cabeza, y vio a alguien que estaba con su marido en su espacio mental, y era un residuo de chakra que apenas estaba consciente, parecía que había salido de un lugar en donde perdió todas sus fuerzas, aunque el chakra era muy puro. A Mito le molestaba mucho, aún se puede solucionar todo, decía el chakra con una voz que Mito le pareció extraña, aún se puede dialogar, no seas como Menma Uzumaki, el niño no cree que se puede dialogar, él no es como nosotros, quienes hemos transmigrado para imponer nuestra voluntad, decía el chakra que todavía estaba peleando en la cabeza de Hashirama, eres la causa, decía Mito que se hizo mostrar completamente, Uzumaki Mito, la voluntad de Asura, debe de perdurar para siempre, decía el chakra que miró hacia Mito que dijo, él no es Asura, y lo había exterminado por completo, y Hashirama abrió sus ojos, y miró en todos lados, ¿Qué rayos está pasando? Decía Hashirama mirando en todos lados. Tobirama lo miró sin interés, no tenía tiempo para lidiar con las tonterías de Hashirama. Porque había un oponente muy fuerte enfrente de ellos. ¿Quién es? Preguntó Hashirama con curiosidad. Es el último de Akatsuki, respondió Mito que estaba con seriedad. ¿En serio? Preguntó Hashirama incrédulo, porque no recordaba nada de lo que había pasado. Sasuke lo miró sin interés, porque Hashirama era un idiota a sus ojos, pero después un Nagato dijo, todo lo que hago es por decreto divino, y he decidido que hoy, Konoha desaparecerá por completo. Habló Nagato que de su cuerpo empezó a salir un Susanoo de color morado, algo que vieron todos, y vieron como el cielo se había abierto por completo, porque estaba cayendo un meteorito hacia Konoha, pero que, dijeron todos con incredulidad, y un Orochimaru con Jiraiya que ya estaban cerca, veían como algo estaba cayendo hacia Konoha. Y aceleraron más el paso. Demonios, decía Tobirama con furia, pero una Hashirama dio un gran salto mientras decía, Mokuton, Youkai Kota, elemento de madera, nacimiento de un mundo de árboles, gritó Hashirama con furia, Mokuton, Youkai Kota, nacimiento de un mundo de árboles, gritó Tobirama con furia también, pero ¿qué? Dijeron los Akatsuki sorprendidos. Senpo, Youkai Kota, decía Hashirama con furia, porque los árboles fueron creciendo con el arte sabio que poseía él, y eran más grande, y estaban frenando el gran meteorito que estaba cayendo hacia Konoha. Hay que acabar con ese sujeto. Habló Hashirama con seriedad. ¿No en serio? Preguntó Tobirama sin interés, porque Hashirama era el único que estaba estorbando en la pelea, pero Nagato dijo, ¿qué harán? Con el segundo ataque, pero ¿qué? Dijeron todos sorprendidos. Ahora, gritó una voz, porque un Orochimaru que hizo un Mokuton, lanzó a un Jiraiya hacia el otro ataque que se venía, y todos vieron un destello que estaba en su mano. No creo que funcione, decía Tsunade con incredulidad, porque un Jiraiya dijo, no harás que mi aldea desaparezca, Fool, contener. Gritó Jiraiya con furia, y una gran explosión se hizo escuchar. Y el meteorito salió de la tierra por completo. ¿Qué? Gritaron todos con incredulidad, incluso Orochimaru estaba con la boca abierta, porque eso no podía estar pasando, pero un Jiraiya veía como el meteorito salió de la tierra, y dijo, ¿qué? Porque ni él se lo estaba creyendo. ¿Acaso se ha sorprendido? Preguntaron todos los de Konoha con una gota estilo anime. Nagato decía, ¿pero qué rayos? ¿Cómo eso es posible? Jiraiya Sensei siempre sorprendiéndome, decía Nagato que estaba con ganas de matar a la persona que sí era un problema en sus pensamientos, pero Madara estaba con sus ojos muy grande, porque vio como algo grande salió de la órbita del planeta Tierra, y no lo podía creer, pero con Jiraiya, estaba parado en el otro meteorito que habían detenido los hermanos Senju, y dijo, jajajajajajajaja, soy Jiraiya el Gamma Sannin, ¿quieres probar mi poder? Preguntó el Albin
terminó con diversión, Jiraiya-sensei, gruñó Nagato con furia hacia su sensei, porque la pelea se puso más interesante. Nagato, no preguntaré qué es lo que te ha pasado, pero hoy se terminará todo, y tu vida no es tan importante como las vidas que salvaré tras dar fin al tuyo, decía Jiraiya, que se había impulsado hacia un Nagato que hizo lo mismo. Pero rápidamente varios de Konoha hicieron lo mismo, porque esta pelea se acabaría hoy mismo, pero un Nagato que parecía estar rodeado de enemigos, dio una gran sonrisa llena de maldad, porque hoy toda Konoha vería su poder divino. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, será divertido escribir la parte final, ya lo tengo todo arreglado, el multiverso lo escribo todavía, así que paciencia mis ninjas, ya mandaré una publicación para Navidad, y es para los que pagaron la suscripción, ellos decidirán qué fanfic quieren para Navidad, y cuántos capítulos quieren de cada uno, es lo menos que puedo hacer por ellos, pero bueno, si termino el multiverso mañana mismo lo subo, pero no prometo nada, estoy en recuperación todavía, pero cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.